El coraje de romper con la planta huésped. En el episodio anterior hicimos una auditoría de nuestras herramientas nativas. Vimos cómo las luchas del pasado no fueron errores, sino los elementos que construyeron nuestro conjunto único de herramientas. Pero llega un punto en toda vida en que tener las herramientas correctas no basta. El problema es el terreno mismo sobre el que usted está parado, el sistema del que forma parte. Esto es el momento que todos tenemos y que en secreto anhelamos, el momento de la ruptura de raíz. Piense en su propio nacimiento. Esa fue su primera ruptura de raíz. Durante 9 meses, el útero fue su universo entero. Era comodidad, era seguridad, era todo lo que conocía. ¿Cree usted que usted quería salir? La evidencia sugiere lo contrario. Una madre debe empujar y empujar con fuerza para forzar una nueva vida hacia la luz. El bebé, impulsado por presiones que no comprende, provenientes de órganos que ni siquiera sabía que existían, probablemente lucha contra el viaje hacia afuera. Es un paso traumático, estrecho y aterrador, de un mundo de sustento total hacia un caos frío y cegador. Lo primero que se le exige a un bebé es llorar, una ruptura con su existencia silenciosa y acuática, y luego la separación física definitiva. Se corta el cordón umbilical. Un sistema de soporte vital se termina para siempre. Una nueva vida comienza, le guste o no al bebé. Ese es el plano primario de toda transformación profunda que vendrá después. El universo, en su impulso implacable hacia el crecimiento, opera como un útero cósmico. Creará presiones, contracciones y pasajes estrechos para forzarle a salir de un sistema que ya no puede contener la vida que usted está destinado a ser. Usted luchará, se aferrará a la comodidad familiar de la cáscara, incluso cuando comience a asfixiarse. Pero la ruptura no es un castigo, es un parto, literalmente. Todos comenzamos como parte de un sistema huésped, una familia, una comunidad, una nación, un conjunto de creencias. Ese huésped nos da forma inicial, nuestros primeros nutrientes, nuestra identidad. Por un tiempo es necesario, es la cáscara de la semilla, pero una semilla que nunca rompe, que nunca corta su conexión con la cáscara, jamás se convierte en árbol. De hecho, se pudre en la comodidad de su propio confinamiento. El primer signo de vida es una ruptura, y no es un evento único, es un círculo. Mi vida ha sido una serie de estas rupturas necesarias, cada una preparándome para la siguiente más grande, la muerte de la inocencia infantil. Permítanme ser claro, para mí esto no fue una caída desde un jardín seguro. La tierra de mi infancia no fue un lugar de consuelo. Mi jardín fue un territorio gobernado por el miedo. Crecí con un padre narcotraficante, abusivo física y mentalmente, una figura que yo temía profundamente. No había un mundo idílico que perder, solo una realidad dura que sobrevivir. Esta fue la primera grieta, sutil, no en una cáscara perfecta, sino en la tierra dura y compactada de mis circunstancias. La muerte de la inocencia fue comprender que el sistema huésped del que mi familia sufría era tóxico. Crecí confundido, sin un guía adecuado, dividido entre querer ser como mi padre para obtener poder y luego verlo como enemigo para rebelarme. Pero a medida que crecí, una raíz distinta comenzó a moverse. Como el mayor y como padre de una hija, supe que debía ser diferente. Debía dar otro ejemplo a mis hermanos. No fue una duda suave, fue un empuje subterráneo y desafiante hacia una vida nueva. Y ahora valoro esa inmersión temprana y brutal. Ese miedo me regaló una oscuridad profunda, un conocimiento íntimo de las sombras.
no solo escuché sobre el dolor, aprendí su lenguaje, sus tácticas y su peso. Y ese conocimiento es lo que ahora me permite apreciar y encarnar plenamente la luz que he buscado desde entonces. No se puede valorar verdaderamente la luz sin una memoria visceral de la oscuridad. Ese contraste se convirtió en mi mayor maestro. La muerte del dogma. Como adolescente, rompí violentamente con la planta huésped de la religión organizada. Parecía rebeldía y lo fue, pero también fue instinto de supervivencia. Mi espíritu estaba siendo asfixiado por doctrinas que no resonaban con lo que sentía como verdad en mis huesos. Tuve que cortar esa conexión para poder respirar. Fue también una época de estar completamente a la deriva, sin guía alguna. Así que hice lo que cualquier sistema en desequilibrio extremo debe hacer. Me lancé con igual fuerza en la dirección opuesta. Me sumergí en las sombras, abrazando todo lo que antes estaba prohibido. En ese momento parecía pura rebeldía, pero ahora reconozco que no fue solo eso. Fue un desequilibrio necesario para corregir el desequilibrio anterior de mi adoración ciega. Ese giro violento fue la única forma que conocía para romper el molde por completo. Fue el arco extremo del péndulo que permitió finalmente encontrar su centro verdadero, y en ese centro comenzó a formarse una comprensión más madura. Supe, y desde entonces he confirmado, que hay más en la historia de la religión. Descubrí que incluso dentro de las doctrinas más manipuladas hay verdades eternas esperando. Las estructuras humanas pueden estar fallidas, pero los principios esenciales sobre la compasión, la consecuencia y la conexión con algo superior permanecen. Aprendí a confiar en que la verdad última será revelada y completada en su debido tiempo. Un principio que resuena en el Kybalión y otros textos sabios que exploraremos. Esta muerte del dogma no fue el fin de mi fe, fue el nacimiento doloroso y necesario de la mía propia. Ya en mis 20s, convertirme en padre fue la raptura de raíz más consciente que había intentado. Estaba en prisión y el universo me puso un espejo en la cara de la forma más brutal. Vi a un hombre el doble de mi edad que nunca había cambiado, que nunca se había liberado. Y estaba criando una espina a su imagen, una versión más joven de sí mismo, atrapado igual que él y que yo. En ese joven vi el reflejo de mi propio futuro y me aterrorizó. Fue una visión cristalina del camino que aún estaba recorriendo. Con mi hija en camino, la decisión fue inmediata. La tomé allí mismo, en el patio de esa prisión. Y dije, esta es mi última visita aquí. Este ciclo termina conmigo. Pero el universo, en su feroz círculo, no había terminado de probar mi resolución. Durante ese tiempo tuve mi primera experiencia cercana a la muerte. Fui brutalmente atacado, quedé en coma por días y necesité cirugía cerebral. Sobreviví, pero muy apenas. En ese espacio liminal entre la vida y la muerte, enfrenté lo que solo puedo describir como una prueba. Había fuerzas, arcontes, que no me permitían pasar libremente a mi próximo lugar. Fue una confrontación brutal. Ahora veo todo ese episodio como la prueba definitiva de mi decisión, porque tuve la oportunidad antes del ataque de yo ser el agresor primero. Pude haber elegido la violencia, pero elegí la defensa, una elección que me costó caro en ese momento, dejándome roto y al borde de la muerte. Pero sobrevivir esa elección y la prueba espiritual que siguió marcó mi paso. Fue como recibir un 10 en el examen más difícil de mi vida, hasta el momento. La lección quedó grabada. Los caminos espinosos de la agresión conducen a una prisión eterna, física y espiritual. Elegir otro camino, aunque cueste en el corto plazo, es la única vía hacia la verdadera libertad. Esta fue la muerte del yo antiguo. No estaba podando unas ramas, estaba cortando el árbol
de quien había sido, para dar espacio al Padre, al Protector, al hombre que necesitaba ser. Cada una de estas fue un ensayo, una propagación a menor escala. Fueron dolorosas, pero me enseñaron una lección crucial. Al otro lado de esa ruptura no hay vacío, sino una nueva forma de libertad. Aceptando la deportación sin rebelarme, esto no fue como las otras rupturas. No fue una decisión que tomé en un momento de pasión. Fue un corte hecho por mí, una amputación quirúrgica, legal y física del sistema huésped de toda mi vida. El país que conocía como mi hogar, mi familia, mis amigos, la tierra misma en la que quería estar enraizado. Durante mucho tiempo lo vi como el fracaso definitivo, el castigo supremo. Pero, al aplicar todo lo que había aprendido, la flexibilidad perceptual, la disciplina, la responsabilidad radical, la confianza, mi perspectiva cambió. Comencé a verlo como una amputación, sino como una propagación. El universo es jardinero supremo. Me miró y dijo: ¿está usted listo? Ha aprendido todo lo que podía de esta planta huésped. Ahora es momento de convertirse en su propia planta con sus propias raíces. Yo era un esqueje, separado de la planta madre. Fue brutal, fue aterrador, fui despojado de todo lo familiar y colocado en un jardín extraño de un país nuevo. Pero un esqueje contiene toda la vida y el código genético de la planta original. Tiene todo lo necesario para crecer, si logra encontrar la voluntad de empujar nuevas raíces en un suelo desconocido. Ese es el acto supremo del jardinero, tomar una parte de sí mismo y sembrarla de nuevo. Entrar voluntariamente, o en mi caso con aceptación, en la tierra oscura de lo desconocido y confiar en que su propia fuerza vital innata será suficiente para prosperar. La deportación fue el mazo que finalmente me separó de la semilla huésped. Fue la muerte que hizo posible esta soberanía, porque un sistema de raíces que permanece enredado con el huésped nunca podrá descubrir su propia profundidad, su propia fuerza, su alcance único. Así que le pregunto, ¿cuál es la planta huésped a la que usted aún está aferrado? ¿Es la identidad que su familia le asignó? ¿El sistema de creencias que heredó pero nunca cuestionó? ¿La trayectoria profesional en la que se siente atrapado? ¿La versión de usted mismo que fue moldeada por el trauma y que ahora es demasiado cómoda para soltar? Todos estos son sistemas huésped y su alma, si está despierta, está sintiendo la presión de romper la cáscara. Se sentirá como una muerte porque lo es. Es la muerte del sirviente, del dependiente, del niño. Es el nacimiento del soberano. El coraje no está en evitar la ruptura. El coraje está en aceptarla, en confiar en que no está siendo separado para ser destruido, sino para ser propagado, para recibir al fin la oportunidad de enraizarse en la verdad de su propio ser y convertirse en el árbol que siempre estuvo destinado a ser. La próxima vez hablaremos de lo que ocurre después de la ruptura de raíz, cómo se gobierna este nuevo yo soberano. Eso será en el episodio 4, el consejo interno.